Hola a todos y todas, y bienvenidos a la noche oscura. Antes de empezar, comenten desde dónde nos están viendo. Espero que disfruten de las historias. Me llamo Esteban, y trabajo en una gasolinera a las afueras de la ciudad. El turno nocturno siempre ha sido tranquilo, salvo por los borrachos que pasan de vez en cuando o algún conductor perdido. Nunca había pasado nada fuera de lo común. Hasta esa noche, eran casi las 2 de la mañana. Estaba detrás del mostrador revisando inventario cuando escuché el sonido de un motor apagándose en la bomba número 3. Me asomé por la ventana y vi un auto viejo, color gris, con las luces encendidas. No pude ver bien al conductor, parecía inclinado hacia el asiento del copiloto. Tomé mi chaqueta y salí para atenderlo, pero cuando llegué junto al auto, la ventanilla estaba abajo y adentro no había nadie. Revisé alrededor, incluso los baños y el área de descanso, pero no encontré a nadie. El motor seguía tibio, como si lo hubieran apagado segundos antes. Me incomodó, así que regresé adentro. Minutos después, revisando las cámaras, me di cuenta de algo extraño. En la grabación, el auto gris aparecía llegando, pero en ningún momento se veía abrir la puerta ni salir a alguien. Simplemente estaba ahí, y luego se apagaba solo. Alrededor de las 3, lo volví a ver. Esta vez, estacionado más lejos, junto a la cerca. No escuché motor, no escuché nada. El auto estaba apagado, pero con las luces encendidas, y dentro se veía claramente una figura sentada en el asiento del conductor. No me atreví a salir. Llamé a un compañero que vive cerca para contarle, pero me dijo que no me preocupara, que en esa gasolinera siempre pasaban cosas raras. Me recordó un rumor. Hace años, un hombre se quedó dormido dentro de su coche, mientras cargaba gasolina. Lo encontraron muerto al amanecer, con el tanque lleno y las llaves puestas. Nadie supo de qué murió, pero varios aseguraban que aún se le veía rondando en un auto viejo. Pensé que era solo una historia para asustar, pero a las 3:30, el auto gris volvió a la bomba número 3. Esta vez sí salí, pero con el teléfono grabando. Al acercarme, la figura en el asiento giró lentamente la cabeza hacia mí. No tenía rostro, solo una mancha oscura donde deberían estar los ojos y la boca. Retrocedí sin apartar la vista. El auto arrancó solo, sin que nadie tocara el volante, y se alejó hacia la carretera vacía hasta desaparecer en la oscuridad. Creí que ahí terminaba todo, pero al volver al mostrador, vi que sobre la barra había un billete arrugado de 20 pesos. Olía a gasolina y estaba húmedo, como si alguien lo hubiera dejado minutos antes. Esa noche no dormí ni un segundo después de salir del turno. Al llegar a casa me quedé mirando el billete que había dejado el conductor en la barra. No sabía si tirarlo, guardarlo o quemarlo. Al final lo dejé dentro de un cajón. Cuando volví a trabajar, 3 días después, lo primero que hice fue revisar las grabaciones de esa noche, para confirmar que todo había pasado y no era un invento de mi cabeza. Y ahí estaba, el auto gris acercándose, el momento en que me acerco con el teléfono, pero lo que vi después me heló. En la grabación, la figura dentro del auto sí tenía rostro. Era un hombre pálido, con los ojos hundidos, como si llevara días sin dormir. Su boca estaba ligeramente abierta y parecía estar diciendo algo, pero no había sonido. Esa imagen me dejó inquieto. Decidí preguntarle a don Hilario, un ex empleado que había trabajado años en la gasolinera antes de jubilarse. Me recibió con una mirada seria y me dijo que el hombre de la leyenda se llamaba Tomás. Murió de un infarto justo en la bomba número 3, un jueves de madrugada, mientras esperaba que le llenaran el tanque. Su familia nunca volvió por sus cosas. Dicen que lo siguen viendo cuando hay neblina o cuando está por amanecer. Nunca acepta ayuda, solo te mira. Si lo ves y no le cobras, dicen que se enoja, me advirtió Hilario. Esa madrugada, como si el destino me quisiera probar, a las 4:10 vi las luces del auto gris acercándose de nuevo. Esta vez no fui hacia él. Me quedé detrás del mostrador, mirando por la ventana.
El coche se detuvo. El vidrio del lado del conductor estaba abajo y se veía claramente la silueta de Tomás. Movía los labios como en las grabaciones, pero esta vez, aunque muy bajo, pude escuchar un susurro. ¿Cuánto es? No sé de dónde saqué valor, pero le respondí, son 150. En ese instante, un billete doblado salió flotando por la ventana del auto y cayó al suelo. El coche arrancó, pero en lugar de ir hacia la carretera, se desvaneció lentamente en medio de la neblina que había empezado a cubrir el estacionamiento. Salí temblando y recogí el billete. Era viejo, como de hace décadas, y estaba empapado en gasolina. Lo guardé junto al otro. No sé por qué lo hice, pero algo en mí me decía que tirarlo sería una mala idea. Han pasado semanas, y cada vez que trabajo de noche, encuentro un billete nuevo en la barra o en el suelo de la bomba número 3. A veces escucho el motor del auto gris, aunque no lo vea. Ya no me asusta tanto, pero cada vez que me lo topo, su cara se ve más deteriorada, como si se estuviera pudriendo lentamente. Lo peor es que hace 2 días, mientras cerraba la caja, vi en una esquina del mostrador un papel arrugado. Al abrirlo, reconocí mi propia letra. Era un ticket que yo había escrito esa misma noche, pero la fecha era de dentro de 1 año. En él el nombre del cliente decía Tomás, y el total de la venta estaba pagado por mí. Si te gustan estas historias, te pediría que dejes un like y que presiones el botón de suscribirte. Esto ayudaría mucho a crecer la comunidad. Gracias. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Carolina y trabajo como recepcionista en un pequeño hotel cerca de la central de autobuses. No es un lugar de lujo, pero siempre está lleno de viajeros que solo necesitan un par de horas para dormir o esperar su conexión. Desde que entré, me advirtieron que el turno nocturno era tranquilo, pero no tanto como para relajarse demasiado. La primera vez que me tocó quedarme de madrugada, la gerente me dijo una frase que todavía me retumba. Si escuchas pasos en el pasillo y no hay reservas, no te levantes. Pensé que era una manera rara de decirme que no me distrajera, así que lo tomé como una broma. Esa noche, cerca de las 2:30, el hotel estaba en silencio absoluto. Solo quedaba una habitación ocupada, un hombre que había llegado de Monterrey y que no salió en toda la noche. Yo estaba revisando los registros cuando escuché un golpe seco en el pasillo del 3er piso, seguido de pasos lentos, como si alguien arrastrara los pies. Miré las cámaras, pero justo la del pasillo 3 estaba en negro. El sistema fallaba a veces, así que no me alarmé. Sin embargo, los pasos no paraban. Subí para ver qué pasaba. El aire se sentía frío, y el olor era raro, como a humedad mezclada con metal. Caminé hasta el final del pasillo, pero no vi a nadie. Justo cuando me di la vuelta, escuché claramente que una puerta se cerraba detrás de mí. Era la habitación 307. Lo extraño es que estaba registrada como vacía. La llave estaba en la recepción y nadie había pedido entrar. Me quedé quieta unos segundos y luego decidí abrir. Adentro no había nada, solo una cama perfectamente hecha y las cortinas moviéndose, aunque la ventana estaba cerrada. Regresé a la recepción algo inquieta. Pasaron unas horas y no volvió a pasar nada, hasta que, minutos antes de las 5, escuché el timbre del teléfono interno. El identificador marcaba habitación 307. Contesté, y del otro lado solo se escuchaba una respiración profunda, lenta, hasta que una voz femenina dijo, «Baja, aquí hace frío». Colgué de golpe y revisé la línea, pensando que alguien se colaba para hacer una broma. Subí otra vez a la 307, pero la encontré igual que antes, impecable y vacía. Al volver a la recepción, noté algo que no estaba antes. Un par de huellas mojadas sobre el piso, pequeñas, como de una mujer descalza, que se dirigían hacia el pasillo y se perdían frente al elevador. Cuando llegó la gerente en la mañana, le conté lo que había pasado. Ella no pareció sorprendida. Me dijo que hace años, en esa misma habitación, se hospedaba una joven que trabajaba en bares de la zona.
Un cliente obsesionado la siguió hasta aquí, y aunque nadie sabe bien lo que pasó, la encontraron muerta en la bañera. Desde entonces, nadie aguanta mucho en ese cuarto. Esa misma noche me tocó de nuevo el turno. Juro que me prometí no subir si escuchaba algo raro, pero cuando el reloj marcó las 3:07 exactas, la puerta de la 307 se cerró sola, con un golpe que retumbó por todo el pasillo. Me quedé mirando la pantalla de la cámara, pero seguía en negro. Esa maldita cámara solo fallaba cuando más la necesitaba. Respiré hondo y me dije que no iba a caer en provocaciones, aunque fuese algo absurdo decirlo de una puerta que se cerró sola. Sin embargo, el silencio después del golpe era tan espeso que me hacía sentir que algo me observaba desde allá arriba. A los pocos minutos, el teléfono volvió a sonar. Otra vez, habitación 307 en el identificador. Contesté con la voz temblorosa, la misma respiración lenta, pero esta vez no era una mujer, era un hombre, grave, áspero, como si hablara desde el fondo de un cuarto muy grande. No la dejes sola, dijo. El clic de la línea cortándose sonó más fuerte que de costumbre. No podía seguir ignorando eso. Subí, esta vez con las llaves en la mano y el corazón desbocado. El pasillo del tercer piso estaba más frío que antes. Cuando llegué a la 307 no necesité abrir. La puerta estaba entreabierta. Dentro estaba todo igual, salvo por el espejo del baño, que estaba completamente empañado, como si alguien acabara de salir de una ducha caliente. Me acerqué y con el dorso de la mano limpié una parte del cristal. En ese instante, detrás de mí, en el reflejo, vi claramente a una mujer joven, pálida, con el cabello largo y mojado, mirándome fijamente. Tenía una expresión de miedo, no de amenaza. Me giré de golpe, pero no había nadie. Estaba a punto de salir cuando escuché un golpe fuerte en la bañera. Me acerqué con cautela y la vi vacía, hasta que un hilo delgado de agua roja comenzó a descender por el desagüe. El olor a metal se intensificó. Retrocedí, cerré la puerta y corrí escaleras abajo. En la recepción, no quise mirar las cámaras. Solo esperé a que amaneciera. Cuando llegó la gerente, antes de que yo hablara, me dijo: «Anoche la escuchaste, ¿verdad?». Asentí. Entonces me contó algo que no me habían dicho. El hombre que mató a la joven nunca fue detenido. Algunos huéspedes dicen escuchar su voz, como si buscara a su víctima. Otros aseguran que la ven a ella pidiendo ayuda, sobre todo a las 3:07, la hora exacta en que murió. Yo ya no quería volver, pero el trabajo me hacía falta. A partir de entonces, cada vez que estaba en el turno nocturno, evitaba subir a ese piso. Sin embargo, no importaba cuánto lo intentara. Siempre, en algún momento, escuchaba la puerta de la 307 cerrarse sola y el teléfono sonar poco después. La última noche que trabajé ahí fue la peor. Sonó el teléfono y sin pensarlo, contesté. Esta vez las dos voces hablaron a la vez, superpuestas, la de ella, suplicando que no la deje, y la de él, diciendo que la encontrara. Fue tan fuerte que tuve que apartar el auricular. Luego, silencio. Ese mismo día entregué mi renuncia. Desde entonces, cuando paso por la calle donde está ese hotel, no puedo evitar mirar hacia las ventanas del tercer piso, y, casi siempre, en la 307, hay una figura quieta mirando hacia abajo, como esperando que alguien suba. Vamos con la tercera historia. Me llamo Andrés, y hace unos años trabajaba como guardia de seguridad en una bodega de transporte de carga. El lugar estaba en la salida de la ciudad, justo al lado de una carretera casi desierta por las noches. Era un complejo grande, con varios almacenes y un patio enorme donde estacionaban los tráileres. Mi turno empezaba a las 8 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. La rutina era sencilla: rondas por el perímetro, vigilar las cámaras y firmar en un cuaderno de control cada hora. En teoría, no era un trabajo difícil, hasta que me tocó una semana en la que la bodega estaba prácticamente vacía. Era martes, y cerca de las 2 de la mañana el silencio se volvió tan intenso
que podía escuchar el zumbido de las lámparas fluorescentes. Esa noche, mientras revisaba las cámaras, vi algo raro. En el monitor número 3, el que apuntaba hacia el patio trasero, apareció una figura cruzando lentamente entre los tráileres. No llevaba chaleco reflectante, así que supe que no era uno de los choferes. Agarré la linterna y salí a revisar. Caminé por el pasillo que llevaba al patio, y el aire se sentía más frío de lo normal. Apunté la luz hacia donde había visto a esa persona, pero no había nadie. Lo único que noté fue una de las puertas metálicas de un tráiler, que se movía un poco, como si hubiera una corriente de aire, pero esa zona estaba cerrada por muros altos. Imposible que entrara viento. De vuelta en la caseta, revisé otra vez las cámaras. No encontré el momento exacto en que la figura había aparecido. Era como si nunca hubiera pasado por ahí. Pensé que tal vez me estaba quedando dormido y lo había imaginado. A las 3:30 salí a hacer otra ronda. Esta vez llevé la radio encendida, por si necesitaba pedir apoyo. Pasé junto a la fila de tráileres y de reojo vi movimiento dentro de uno de ellos. A través de una rendija en la puerta, escuché un golpeteo, como si alguien estuviera rascando el metal desde adentro. Me acerqué y puse la mano sobre la puerta. El golpeteo paró, y justo después escuché una respiración pesada, lenta, pegada al otro lado. No supe qué hacer. Retrocedí y miré a mi alrededor. El patio estaba vacío. No había rastro de nadie. Volví rápido a la caseta y traté de distraerme mirando el teléfono, pero a los pocos minutos sonó el timbre de la entrada. Me asomé por la cámara de acceso y ahí estaba, un hombre de espaldas, quieto, con un overol sucio y las manos colgando a los lados. No podía verle la cara. Abrí el intercomunicador para preguntarle qué quería, pero no contestó. Ni siquiera se movió. Encendí el reflector exterior y en el instante que la luz lo iluminó, desapareció. No se fue caminando, no se movió hacia los lados. Simplemente dejó de estar ahí. Esa noche no pegué un ojo. Y lo peor es que al día siguiente, cuando llegué para mi turno, el supervisor me dijo que uno de los tráileres que yo había visto en el patio llevaba años abandonado. Me aseguró que nadie lo tocaba porque su último chofer había muerto ahí dentro, encerrado, en circunstancias poco claras. Después de lo que me dijo el supervisor, no pude dejar de pensar en ese tráiler abandonado. Durante toda la tarde estuve buscando cualquier noticia o rumor sobre ese caso, pero no encontré nada concreto. Solo comentarios vagos en foros de transportistas, que el chofer se había quedado encerrado por un descuido, que fue un ajuste de cuentas, que escucharon golpes desde adentro días después de que lo dieran por muerto. Esa noche llegué con una sensación rara, como si el patio estuviera esperándome. Intenté concentrarme en la rutina, pero cada vez que pasaba cerca del tráiler viejo sentía que algo me observaba desde adentro. No podía ver nada, pero esa sensación de presión en el pecho me hacía caminar más rápido. A la 1:30, mientras revisaba las cámaras, lo vi otra vez. La figura del hombre con el overol sucio, pero esta vez estaba más cerca de la caseta, parado justo debajo de una de las lámparas del patio. Lo extraño era que la luz parpadeaba solo sobre él, como si algo la estuviera afectando. Me quedé mirándolo unos segundos y noté que la cabeza le temblaba, pero no de frío, sino como si estuviera tratando de hablar. Encendí la radio y llamé al otro guardia que estaba en la entrada principal, pero no contestó. Salí con la linterna, decidido a enfrentar lo que fuera. Avancé hacia donde lo había visto, y cuando llegué, no había nadie. En ese momento, escuché un golpe seco metálico detrás de mí. Me giré y vi la puerta del tráiler moviéndose, como si alguien la empujara desde adentro. Me acerqué lentamente, el corazón a 1000. Pegué la oreja al metal y escuché un susurro, muy bajo, que repetía algo incomprensible. Era una voz cansada, con un tono de desesperación que me heló la sangre. Golpeé la puerta y grité que quién estaba ahí. La voz se detuvo, y por un instante, el silencio fue absoluto,
hasta que un golpe violentísimo hizo vibrar toda la estructura, como si algo enorme hubiera chocado contra la pared interior. Retrocedí y vi que por la rendija inferior empezó a salir un hilo de vapor blanco, pero no era humo normal. Se movía como si tuviera vida propia, como si buscara dónde agarrarse. Corrí hacia la caseta y llamé por radio al guardia de la entrada. Esta vez contestó, con la voz entrecortada, preguntando si yo también estaba viendo a ese tipo parado junto a la reja. Le pedí que lo describiera y me dijo que llevaba un overol sucio y que no se movía exactamente igual a lo que yo había visto la noche anterior. Decidimos no abrirle y esperar hasta el amanecer. Durante las horas siguientes, ese hombre se mantuvo ahí, sin moverse, a veces mirando hacia adentro y otras hacia la carretera. Cuando empezó a salir el sol, desapareció igual que antes, en un parpadeo. Esa fue mi última semana trabajando ahí. No quise volver, aunque el supervisor me ofreció más dinero. Él me dijo algo que todavía me da vueltas en la cabeza. A veces, Andrés, los que murieron en la carretera no saben que ya no manejan y vienen a buscar su carga. Historia 4. Me llamo Fernando y trabajé como vigilante nocturno en un hospital público. El turno no era nada fácil, porque además de la soledad, había muchas historias de sucesos raros que se contaban entre el personal. A veces, los médicos decían que sentían presencias en ciertas salas, y los enfermeros aseguraban haber visto sombras moviéndose por los pasillos sin explicación. La primera semana que estuve ahí, traté de no darle importancia a esos rumores. Pensaba que todo era producto del cansancio y la imaginación, pero una noche me tocó hacer la ronda por el área de terapia intensiva y, justo cuando iba pasando por un pasillo angosto, sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. En ese momento escuché un susurro apenas audible, como si alguien estuviera llamando mi nombre, pero cuando miré alrededor no había nadie. La luz fluorescente parpadeó y un aire frío me golpeó la cara, aunque afuera hacía calor. Seguí caminando y llegué a una sala que estaba supuestamente vacía, pero la puerta estaba entreabierta. Entré despacio y vi una silla de ruedas en el centro, moviéndose ligeramente, como empujada por un viento invisible. Di un paso atrás y escuché de nuevo ese susurro, ahora más fuerte, acompañado de un suspiro profundo que parecía venir de la nada. Sentí como si alguien estuviera parado detrás de mí, pero al girar no encontré nada. Esa noche, el ambiente del hospital cambió para mí. Ya no era solo un trabajo, sino una experiencia que me hizo dudar de muchas cosas que antes daba por sentado. Con cada ronda sentía más peso en el aire, como si las paredes guardaran recuerdos que querían salir. Lo peor fue cuando, al revisar la sala de descanso para el personal, encontré una foto antigua pegada en la pared. Era de un enfermero que había fallecido años atrás, pero su mirada en la foto parecía seguirme. Desde entonces, todas las noches, cuando el reloj marca las 3, escucho pasos acercándose lentamente por los pasillos, y el susurro que me llama por mi nombre se vuelve más insistente. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, el ambiente estaba más denso que nunca. Las luces parpadeaban con mayor frecuencia, y el silencio era tan profundo que cualquier sonido se amplificaba como un eco. Al pasar cerca de la sala de descanso, vi que la foto del enfermero estaba caída en el suelo, como si alguien la hubiera movido. La recogí, y al levantarla noté que, por un instante, su reflejo en el vidrio parecía parpadear, como si quisiera decir algo. En ese momento, escuché claramente mi nombre, susurrado justo detrás de mí. Me giré rápido, pero no había nadie. Empecé a sentir una presión en el pecho, una mezcla de miedo y tristeza que me costaba soportar. Seguí mi camino, pero cada vez que miraba hacia atrás, creía ver una sombra desvaneciéndose entre las paredes. Al llegar a la sala de terapia intensiva, las máquinas que monitoreaban a los pacientes comenzaron a emitir pitidos erráticos, sin razón aparente. Miré los monitores y vi cómo las lecturas se alteraban, subiendo y bajando como si alguien invisible estuviera interfiriendo con los aparatos.
El frío se intensificó y sentí que un aliento helado rozaba mi cuello. Entonces escuché el susurro más fuerte que hasta ahora. «No te vayas». Sentí que la piel se me erizaba mientras un peso invisible me empujaba hacia la salida. Corrí sin mirar atrás hasta la recepción, donde finalmente respiré con calma. Al día siguiente, cuando conté lo que había vivido, los compañeros me miraron con ojos compasivos. Me dijeron que el hospital guardaba muchas historias de pacientes que nunca se fueron del todo, y que el enfermero de la foto había fallecido allí hace décadas en circunstancias trágicas. Desde esa noche, aunque sigo trabajando ahí, siempre llevo conmigo un amuleto que me regaló una enfermera, un pequeño colgante con una cruz, para protegerme de esas presencias. Sé que muchos no creen en estas cosas, pero después de vivirlo, no puedo negarlo. En ese hospital, en el silencio de la noche, hay algo más, algo que no se ve, pero se siente. Historia 5. Me llamo Sergio y trabajé durante 3 años como operador nocturno en una planta procesadora de alimentos a las afueras de la ciudad. Era un trabajo monótono: vigilar que las cintas y las máquinas siguieran funcionando y atender cualquier alarma. El edificio era grande, con pasillos largos, techos altísimos y un olor constante a refrigerante y metal. La mayoría del tiempo estaba solo, aunque en teoría siempre había un supervisor de guardia en una oficina al otro extremo del complejo. Sin embargo, después de medianoche casi nunca lo veía. Decían que se quedaba dormido en su escritorio. Una noche, mientras revisaba los paneles, escuché algo que no encajaba en la rutina: un golpeteo metálico que parecía venir del área de almacenamiento. Pensé que podía ser alguna bandeja mal colocada o un roedor atrapado, así que tomé la linterna y fui a investigar. El sonido se repetía cada pocos segundos, seco y rítmico, como si alguien golpeara una tubería con una barra. Al llegar al pasillo de congelados, el aire estaba mucho más frío de lo normal. Me acerqué a la puerta y sentí un escalofrío que me erizó los brazos. Pero no era solo por la temperatura. Había algo en ese silencio, una sensación de que no debía entrar. Empujé la puerta y la luz del pasillo iluminó apenas la primera fila de estantes. El golpeteo se detuvo en el acto. Caminé entre las estivas de cajas y, cuando llegué al fondo, vi algo imposible: una figura pálida, casi transparente, inclinada sobre una de las máquinas, golpeando con insistencia un panel metálico. Me quedé congelado. La figura levantó la cabeza lentamente, y aunque no tenía rasgos claros, supe que me estaba mirando. Dio un paso hacia mí, y pude ver que vestía un uniforme igual al nuestro, pero muy viejo y desgastado, como si hubiera estado guardado décadas. Retrocedí sin dejar de mirarlo, pero tropecé con una caja y caí. Cuando levanté la vista, ya no estaba. Sin embargo, el golpeteo había vuelto, solo que ahora sonaba detrás de mí. Giré con la linterna y no vi nada, solo el pasillo vacío. Regresé a la sala de control temblando. Intenté llamar al supervisor, pero no contestó. Esa noche me quedé allí, evitando salir, escuchando de vez en cuando ese sonido metálico en distintos puntos del edificio, como si me estuviera siguiendo. Al día siguiente pregunté si alguien más lo había oído, y uno de los operadores más viejos me dijo, en voz baja, que antes de que automatizaran la planta, un trabajador murió atrapado en una de las máquinas de la zona de almacenamiento. Según él, se había quedado a reparar una falla durante un turno nocturno, y nadie notó que el mecanismo se activó. Lo encontraron al amanecer, golpeando todavía la estructura, aunque ya no respiraba. No sé si creer en fantasmas, pero desde esa noche empecé a llevar un pequeño radio portátil conmigo. Al menos así, no escuchaba ese golpeteo directo en mis oídos. La noche siguiente me esforcé por convencerme de que lo que había visto fue producto del cansancio. La mente, cuando está sola y aburrida, inventa cosas. Eso me repetía mientras caminaba por los pasillos iluminados con ese tono amarillento de los fluorescentes viejos. Pero el turno se estaba desarrollando con una calma extraña.
Ninguna alarma, ningún ruido mecánico fuera de lo normal, y sin embargo, cada tanto me parecía escuchar un eco leve, un golpe suave que resonaba a lo lejos, lo justo para mantenerme tenso. A eso de las 2 de la mañana, el radio que llevaba en el cinturón empezó a emitir un sonido estático, como si alguien estuviera intentando hablar pero sin presionar bien el botón. Lo revisé, cambié de frecuencia, y al hacerlo, escuché un golpeteo claro. 3 golpes seguidos, pausados, repetidos una y otra vez. Me quedé helado. El sonido no venía de la planta, sino del radio, como si estuviera transmitiendo desde algún punto invisible. Intenté apagarlo, pero el botón no respondió a la primera. Cuando por fin se apagó, el eco del golpeteo resonó. Ahora sí, desde el pasillo de congelados. No quise ir. Lo confieso, no era mi trabajo arriesgarme por algo así, pero mientras me alejaba, todas las luces de ese pasillo parpadearon al mismo tiempo y luego se apagaron por completo. La oscuridad se extendió como una sombra densa que parecía avanzar hacia mí. Escuché pasos. No eran apresurados, sino firmes, lentos, acercándose. La temperatura bajó de golpe. El aire tenía ese olor metálico y agrio que solo había sentido cerca de la zona donde murió el trabajador. De pronto, una figura emergió de la penumbra, el mismo uniforme gastado, la misma silueta pálida que había visto la noche anterior, pero esta vez estaba más cerca, lo suficiente para distinguir un rostro difuso, como si estuviera cubierto por una neblina. Me habló, o eso creí. No movía la boca, pero dentro de mi cabeza escuché una voz grave y arrastrada que decía: «No pares». La máquina. Un frío insoportable me recorrió el cuerpo. El golpeteo empezó de nuevo, pero ahora era ensordecedor, retumbando por todas las paredes. Corrí, sin mirar atrás, directo hasta la puerta principal. El guardia de seguridad me vio salir pálido y sudando, pero no dijo nada. Quizá ya estaba acostumbrado. Cuando amaneció y regresé para dejar el informe, me enteré de algo que me dejó sin palabras. Justo a la hora en la que vi a esa figura, una de las máquinas en el área de congelados se había activado sola, sin que nadie la encendiera. No causó daños, pero las cámaras de seguridad mostraron que el botón de arranque se presionó, como si una mano invisible lo hubiera hecho. No renuncié de inmediato, pero pedí el cambio de turno. Preferí madrugadas llenas de ruido y actividad, antes que esas horas muertas donde cualquier sombra podía volverse real. Hoy, cada vez que escucho un golpe seco contra metal, aunque sea en la calle, siento un nudo en el estómago. No sé si el espíritu de ese trabajador sigue ahí, tratando de advertir algo, o si simplemente quedó atrapado en un ciclo interminable de su última noche. Lo único que tengo claro es que, en ciertos lugares, el silencio no significa que estés solo. Estos fueron los relatos. Suscríbete y dale like. Nos vemos pronto.